Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos, dramas turcos y salseos del mundo del espectáculo. Espero que estéis de maravilla y listos para una dosis extra de drama y análisis. Hoy, como ya adelantamos, vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino mediático que rodea a una de las parejas más queridas, shippeadas y comentadas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo habéis adivinado, vamos a hablar largo y tendido sobre Hande Kerem, ese romance que trascendió la pantalla y que, lamentablemente, terminó dejando a muchos corazones rotos. Han pasado ya varios meses desde su ruptura, una separación que no solo sacudió los cimientos del fandom turco, sino que resonó a nivel internacional, dejando a millones de fans preguntándose qué había pasado realmente entre ellos. Y es que después de protagonizar Senkal Kapm, una de las series más exitosas de los últimos años, su amor, o al menos la percepción de su amor, se convirtió en un fenómeno global. Verlos juntos, tanto dentro como fuera del set de grabación, era sinónimo de magia, de química innegable, de un cuento de hadas moderno que parecía perfecto. Pero como bien sabemos, la vida real rara vez se asemeja a los cuentos de hadas, y la relación de Hande y Kerem, por desgracia, no fue la excepción. Su romance, que había nacido bajo los focos y el escrutinio público, llegó a su fin, dejando tras de sí una estela de especulaciones, rumores, silencios estratégicos y, sobre todo, una profunda decepción entre sus seguidores. Una legión de fans que, a pesar del tiempo transcurrido, no han perdido del todo la esperanza de una reconciliación. Una esperanza que de vez en cuando se ve alimentada por pequeñas migajas de información, por gestos sutiles o por declaraciones ambiguas que dan pie a todo tipo de interpretaciones. Hoy vamos a diseccionar, analizar y contextualizar las últimas declaraciones de Hande Erçel, declaraciones que han roto el silencio que rodeaba su relación con Kerem Bürsin y que han generado un auténtico terremoto en las redes sociales. Vamos a intentar desentrañar qué significan realmente estas palabras, qué intenciones se esconden detrás de ellas y qué implicaciones podrían tener para el futuro de ambos actores, tanto a nivel personal como profesional. Así que preparaos una buena taza de té, poneos cómodos, relajaos y ajustad vuestros auriculares, porque este vídeo viene cargadito de información jugosa, análisis exhaustivo y, por supuesto, una buena dosis de salseo del bueno. Y antes de que se me olvide, si sois nuevos por aquí y os apasiona el mundo del espectáculo turco, los dramas románticos y los chismes jugosos, no dudéis en suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, seréis los primeros en enteraros de todas nuestras novedades, análisis y exclusivas. No os perdáis ni un solo detalle. Ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. Como os decía al principio, la ruptura de Hande y Kerem fue un auténtico bombazo informativo, una noticia que dejó a muchos con la boca abierta. Después de verlos tan enamorados, tan compenetrados, irradiando felicidad y química en cada aparición pública, nadie, ni siquiera los más escépticos, se esperaban que su relación terminara de forma tan abrupta. Las razones que se barajaron en su momento fueron variadas y, en muchos casos, contradictorias: incompatibilidad de agendas debido a sus apretadas agendas profesionales, presiones mediáticas insoportables derivadas de su fama global, diferencias irreconciliables en sus proyectos futuros y ambiciones personales. Un cóctel explosivo de factores que, al parecer, resultó ser demasiado tóxico para la pareja y que terminó dinamitando su relación. Durante los primeros meses después de la ruptura, tanto Hande como Kerem optaron por la discreción y el silencio. Ambos se centraron en sus respectivos proyectos profesionales, intentando mantener un perfil bajo y evitar alimentar aún más los rumores y las especulaciones que circulaban en torno a su vida personal. Kerem se embarcó en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos, explorando otras facetas de su carrera actoral y buscando consolidarse como un actor versátil y talentoso. Hande, por su parte, siguió cosechando éxitos tanto en la televisión como en el mundo de la moda, convirtiéndose en una de las actrices más solicitadas y cotizadas de Turquía y embajadora de importantes marcas internacionales. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, el silencio no duró para siempre. La presión mediática era constante y las preguntas sobre su relación eran inevitables. Finalmente, Hande Erçel concedió una entrevista a una importante revista turca, una entrevista que ha marcado un antes y un después en esta historia. Fue allí donde, por primera vez en mucho tiempo, la actriz decidió hablar abiertamente sobre su relación con Kerem Bürsin, aunque de forma cautelosa y calculada. Sus palabras, como era de esperar, han causado un gran revuelo en las redes sociales,
generando un sinfín de reacciones, comentarios y análisis por parte de sus seguidores y de los medios de comunicación. Y es precisamente por este motivo que estamos aquí hoy, para analizar en detalle cada una de sus frases, para tratar de descifrar su significado oculto y para entender qué implicaciones podrían tener para el futuro de Anne de Kerem. Pero, ¿qué dijo exactamente Anne en esta tan esperada entrevista? Pues bien, la actriz comenzó hablando de la importancia que tuvo Kerem en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Reconoció que trabajar con él en Senkalkam fue una experiencia transformadora y que la química que compartían en la pantalla era auténtica y genuina. Kerem es una persona muy especial para mí, afirmó Anne con una sonrisa nostálgica. Compartimos momentos muy bonitos e inolvidables durante el rodaje de la serie. Aprendí mucho de él, tanto a nivel profesional como personal. Siempre le estaré agradecida por todo el apoyo, el cariño y la confianza que me brindó durante todo este tiempo. Estas palabras, aunque amables y respetuosas, no revelan mucho sobre las verdaderas razones que llevaron a la ruptura. Son palabras cordiales que podrían ser dichas por cualquier persona al hablar de un antiguo compañero de trabajo. Sin embargo, Anne continuó su relato con una frase que ha dado mucho que hablar y que ha generado todo tipo de especulaciones. Afirmó que a pesar del cariño y el respeto que siente por Kerem, en este momento de sus vidas ambos están en caminos diferentes y que necesitan espacio para crecer individualmente. Nuestras vidas tomaron rumbos distintos después de la serie, explicó Anne con un tono pausado y reflexivo. Tenemos prioridades diferentes y necesitamos enfocarnos en nuestros propios proyectos y ambiciones. Necesitamos espacio para crecer individualmente y para explorar nuevas oportunidades. Esto no significa que no nos queramos o que haya rencor entre nosotros, simplemente significa que necesitamos seguir adelante por separado para poder alcanzar nuestro máximo potencial. Esta declaración, como era de esperar, ha sido interpretada de diversas maneras por los fans y por los medios de comunicación. Algunos creen que Anne está insinuando que la relación con Kerem se había estancado y que ambos necesitaban explorar nuevas oportunidades y horizontes profesionales y personales. Otros piensan que la actriz está tratando de proteger a Kerem de la presión mediática y de las especulaciones sobre su vida privada, asumiendo ella el papel de la persona que toma la decisión de separarse. Y por supuesto siempre hay quienes se aferran a la esperanza de una reconciliación futura, interpretando estas palabras como una simple pausa temporal en su relación, como un respiro necesario para fortalecer su vínculo y volver a encontrarse en el camino. Pero la cosa no quedó ahí. Anne también se sinceró sobre cómo ha lidiado con la fama y la presión mediática después de su relación con Kerem. Admitió que ha sido un momento difícil y que ha tenido que aprender a protegerse de los comentarios negativos, las críticas destructivas y las especulaciones malintencionadas que circulan en torno a su vida personal. Es complicado estar constantemente en el ojo público, confesó Anne con un suspiro. Pero he aprendido a concentrarme en lo que realmente importa, mi trabajo, mi familia, mis amigos y mi bienestar emocional. Intento no dejar que las opiniones de los demás me afecten demasiado y trato de rodearme de personas que me quieren y me apoyan incondicionalmente. En este sentido, Anne se mostró muy madura, centrada y resiliente. Parece que la actriz ha aprendido a gestionar su vida personal y profesional de una manera más inteligente y consciente, priorizando su salud mental y emocional por encima de las expectativas y las exigencias del público. Y es que la fama puede ser un arma de doble filo, y es fundamental saber cómo protegerse de sus efectos negativos y cómo mantener la cordura en un mundo tan superficial y competitivo. Ahora bien, volviendo al tema central de nuestro análisis, ¿qué podemos concluir de las declaraciones de Anne Ercel sobre su relación con Kerem Bürsin? En primer lugar, es evidente que la actriz sigue teniendo un gran cariño, respeto y admiración por su expareja. No hay resentimiento, rencor ni amargura en sus palabras, sino más bien una sensación de gratitud y nostalgia por los momentos compartidos y por el impacto positivo que Kerem tuvo en su vida. En segundo lugar, Anne deja claro que al menos por ahora, no hay posibilidades de reconciliación a corto o mediano plazo. Sus caminos han tomado rumbos distintos y ambos necesitan espacio para crecer individualmente y para explorar nuevas oportunidades. Y en tercer lugar, Anne demuestra una gran madurez emocional y una admirable fortaleza al hablar abiertamente sobre su experiencia, al proteger su vida personal de la presión mediática y al priorizar su bienestar emocional por encima de las expectativas del público. Por supuesto, estas son solo mis interpretaciones personales basadas en el análisis de sus palabras y en el contexto mediático que rodea a esta historia.
Cada uno de vosotros puede tener su propia opinión sobre lo que Hande Erçel quiso decir realmente con sus declaraciones y sobre las verdaderas razones que llevaron a la ruptura de Hande Kerem. Lo que sí es innegable es que sus palabras han generado un gran debate y han reavivado el interés por su relación con Kerem Bürsin, demostrando una vez más el poder mediático y la influencia que tienen ambos actores en el panorama del espectáculo turco. Y hablando de Kerem, ¿qué opina él de todo esto? Pues bien, hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración oficial sobre las palabras de Hande. Sin embargo, algunos medios turcos aseguran que Kerem está al tanto de la entrevista y que respeta la opinión de su expareja. Al parecer, el actor también está enfocado en sus proyectos profesionales y en su crecimiento personal, y no tiene ninguna intención de alimentar más la polémica ni de avivar las llamas de la especulación. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo las relaciones pueden cambiar con el tiempo y de cómo las circunstancias pueden influir en el destino de las parejas. A veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos y las dificultades que se presentan en la vida, y es necesario tomar decisiones difíciles para poder seguir adelante y alcanzar la felicidad individual. Y aunque nos duela ver a nuestras parejas favoritas separarse, debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Y hablando de caminos individuales, Hande Erçel se encuentra ahora mismo en un momento muy dulce de su carrera. Está protagonizando nuevas series que prometen ser un éxito de audiencia, colaborando con importantes marcas de moda a nivel internacional y consolidándose como una de las actrices más populares, influyentes y cotizadas de Turquía. Kerem Bürsin, por su parte, también está cosechando éxitos en el mundo del cine y la televisión, explorando nuevos géneros y personajes que le permiten mostrar su versatilidad y su talento actoral. Quién sabe, quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse y la chispa del amor vuelva a encenderse entre ellos. Pero por ahora, lo importante es que ambos sean felices, que sigan creciendo como personas y como profesionales, y que continúen inspirando a sus fans con su talento y su carisma. Y nosotros como fans debemos apoyarles en sus decisiones, celebrar sus éxitos y respetar su privacidad. En resumen, en este vídeo hemos analizado en detalle las últimas declaraciones de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin. Hemos visto cómo la actriz ha roto el silencio y ha hablado abiertamente sobre su experiencia, demostrando una gran madurez emocional y una admirable fortaleza. Hemos interpretado sus palabras y hemos intentado desentrañar qué significan realmente. Y hemos concluido que aunque no hay posibilidades de reconciliación a corto plazo, Hande sigue teniendo un gran cariño, respeto y admiración por Kerem. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que hayáis disfrutado de nuestro análisis. Agradezco enormemente que hayáis llegado hasta el final del vídeo. No olvidéis dejarme vuestros comentarios aquí abajo con vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? ¿Qué os parecen sus declaraciones? ¿Pensáis que Hande fue sincera en sus palabras o que escondía algo más? Quiero saber vuestra opinión. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de nuestros vídeos y estad atentos a nuestras redes sociales para más contenido exclusivo. Muchas gracias por vuestro apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y no olvidéis que aquí siempre encontraréis vuestra dosis diaria de chismecitos, dramas turcos y salseos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.